Hola amigos, hoy vamos a hacer un tutorial bastante interesante, son unos tips sobre lo que es toda la parte de superficies. Vamos a empezar. En principio podemos hacer extrusión de superficies sobre, se puede hacer por perfil o contorno de un croquis que puede ser tanto abierto como cerrado. Bien, vamos a hacer en un plano de alzado, vamos a realizar un croquis y lo que vamos a utilizar es un spline para generar una cierta cantidad de líneas que vamos a ver cómo nos queda. Esto estaría bien. Y ahora vamos a generar una superficie sobre esta línea. Si yo extiendo y le doy a aceptar, genero una superficie. ¿Sí? A esta superficie, por supuesto, le puedo dar espesor. Por ejemplo, le puedo decir que tenga 1 milímetro de espesor. Y me va a quedar como si fuera un estilo de chapa. ¿Ok? Bien, pero es una superficie generada. Podemos también vamos a hacer sobre un alzado, generar sobre un plano de alzado, un croquis, y vamos a hacer una línea recta. Y vamos a ir a superficie. De superficie yo sobre esta línea puedo también generar una superficie recta. ¿Sí? Y estos serían perfiles, o sea, serían abiertos. También vamos a ver ahora de generar uno con un contorno cerrado, o sea, un croquis con un contorno cerrado. Vamos a ir a alzado, generamos un croquis, vamos a hacer una línea recta, volvemos acá, generamos un arco, vamos hasta acá y cerramos. Le damos a aceptar. Acá no nos hace falta que nos quede definido porque estamos haciendo la demostración nada más, ¿no? Vamos a superficie y generamos una superficie de entorno cerrado. ¿Ok? A todos le podemos dar espesor, ojo. Las superficies planas se crean mediante un croquis cerrado por lo general. Por ejemplo, yo puedo tener vamos a hacer otro que sea un poquito más complejo. Vamos a ir sobre el plano de planta, vamos a generar un rectángulo. Sobre este rectángulo vamos a generar unos círculos. Vamos a hacer una matriz lineal de estos círculos. Vamos a ponerle acá 30. A ver cómo nos quedaría ahí. Sí, podrían andar. Y le vamos a decir que tenga esta cantidad. Y en el eje de Y le vamos a decir que tenga, vamos a invertir. Acá vamos a poner también 32. Y que tenga, perdón, vamos a hacer en 32 dijimos. Y vamos a ir llevándola hasta ahí, estaría bien. Yo acá voy a generar ahora una superficie, una extrusión de superficie. Entonces selecciono todo, genero la extrusión.
perdón, vamos a seleccionar el croquis y acá tengo la instrucción de la superficie. ¿Sí? Por supuesto que a esto yo puedo cerrar, o sea, con una superficie plana puedo indicar acá y acá y cierro la superficie en la parte de arriba. Y si voy también a superficie plana, puedo cerrar los cilindros. ¿Ok? Bien. También nos sirve cuando tenemos un sólido. Supongamos que vamos a tener ahora un sólido, vamos a generar un sólido en un plano de planta. Vamos a hacer un rectángulo, un cuadrado, que tenga 100 por 100. Por 100. Lo vamos a destruir también por 100. Perfecto. Y ahora le vamos a hacer un corte sobre una de las caras. Sobre esta cara vamos a generar una instrucción y le vamos a hacer un corte en B de esta forma. Acá no hace falta medidas, estamos haciendo ejercicios como para que vean cómo se trabaja. Y con instrucción de corte lo que hacemos es simplemente extruir por todo y generar el corte. Bien, y ahora vamos a lo que es superficies. Y yo puedo generar una superficie plana entre esta cara y esta cara y darle a aceptar. Y me queda la superficie. Por supuesto, como habíamos dicho anteriormente, también le puedo dar un espesor. Supongamos que esto va a tener 1 milímetro. Le puedo decir que esta superficie va a tener 1 milímetro y puedo elegir de qué parte voy a hacer sobresalir esa superficie de 1 milímetro. Y acá tenemos realmente la superficie. Bien, vamos a hacer ahora el redondeo de caras. Muchas veces también vamos a generar acá un plano en alzado de un círculo, un plano en alzado acá, vamos a darle OK. Ahora nos vamos a ir a generar un croquis sobre el plano de alzado y le vamos a dar 250. Vamos a dar OK. Generamos un croquis sobre este plano. Acá vamos a hacer un cuadrado más grande que el círculo. Y lo que vamos a hacer es vamos a salir del croquis y vamos a hacer un recubrimiento. Elijo esta cara y elijo esta cara y lo que tengo es un recubrimiento. Y vamos a vaciarlo. Vamos a vaciar esta cara con respecto a esta cara. Le vamos a dar un espesor de 1 milímetro. Y le damos OK. Y nos queda la superficie realizada. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a apagar el plano y lo que vamos a hacer es el redondeo de las caras estas. Vamos a ir al redondeo. Yo lo que voy a hacer primero es un redondeo
uniforme, o sea que le voy a aplicar un redondeo acá de 10 milímetros. Le vamos a dar OK. Perdón, no lo hace, a ver por qué. Ah, porque sacamos, no, el vaciado no lo vamos a dejar acá. Eliminamos el vaciado porque si le damos 10 milímetros, el tema es que le estamos robando pared. Entonces ahora sí, vamos a hacer el redondeo y le vamos a hacer de 10 milímetros y acá ya tendríamos el redondeo de 10 milímetros hecho. Si yo le hago el vaciado y le estoy sacando 1 milímetro, no puedo hacer un redondeo de 10. El vaciado lo tendría que hacer al final, ¿ok? Bien. Y vamos a ver también de hacer un redondeo, pero variable. Vamos a ubicar sobre esto. Acá nosotros nos dice radio variable. Nos da dos alternativas. Supongamos que acá vamos a ponerle 20. Y acá le vamos a poner el otro redondeo, va a ser de 35 o 45. Bueno, no, 35 estaría bien. Perfecto. Y en este va a ser exactamente lo mismo. O sea, vamos a ponerle acá el mismo valor, 20, y por el otro lado a le vamos a poner 35. De esta manera tendríamos la pieza ya redondeada. Me parece que este último ha fallado. A ver, vamos a editar. Sí, no lo asignamos. Le vamos a poner 35. Ahora me gusta más. Bien. Le vamos a poner editar y listo. Y ahora sí hacemos el vaciado de la cara esta con respecto a esta también. Y le ponemos que tenga 1 milímetro. Y ahí nos quedó nuestro redondeo como corresponde. Bien, vamos a hacer ahora lo que es una revolución de superficie. También tenemos las dos mismas alternativas, o sea, en un croquis podemos hacer un croquis abierto o podemos hacer un croquis cerrado. Entonces vamos a ver cómo queda con un croquis cerrado. Por ejemplo, vamos a hacer en un alzado. Yo voy a generar una línea guía, una línea constructiva. Le vamos a poner acá 100 milímetros. Y vamos a generar un rectángulo sin medidas, simplemente es para uso ilustrativo. Y lo que vamos a hacer es sobre superficie generar una revolución. La revolución puede ser los 360 grados o podemos cambiar el valor y ponerle, por ejemplo, 120 grados o ponerle 180 grados. Esto podemos variar nosotros según lo que queremos o necesitemos. Aceptamos y podemos ver de que nos queda hecha ya la revolución de la superficie. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer ahora sobre un croquis abierto. Sobre un croquis abierto vamos a generar, por ejemplo, en alzado, un croquis y vamos a hacer lo mismo. O sea, elegimos una línea constructiva, vamos a darle acá 100 milímetros y vamos a generar acá una línea que va a tener esta forma, o sea, una forma libre.
y acá está abierto, ¿sí? Ustedes lo pueden ver que esto está abierto. Entonces vamos a ir a superficie, a revolución de superficie, elegimos el eje y generamos la superficie. Fíjense en que nos quedó la superficie abierta, nos quedó tal cual el dibujo que nosotros hicimos. Le vamos a cortar para que se vea cómo está generado en la parte de adentro. Fíjense cómo está abierta, con las mismas medidas o dimensiones que nosotros le dimos, o el dibujo que nosotros hicimos sobre el eje. Esto también podemos trabajarlo con 120, 130, los grados que queremos. Bien, sigamos. Lo que vamos a generar ahora es una superficie sobre dos planos. Es un barrido de superficie. Esto es muy interesante porque podemos generar, por ejemplo, el capó de un auto, una determinada superficie de chapa que necesitemos. Vamos a trabajar sobre un plano de alzado. Vamos a generar esta misma superficie, a ver si nos sale más o menos así. Esto va a ir ahí, esto viene acá, acá, y lo vamos a llevar hasta este punto. Perfecto. Y salimos del croquis, generamos otro plano, esta vez en la vista de planta, y vamos a utilizar la línea de spline. Generamos entonces, tomando un punto, vamos a ir generando un sistema, como una línea que nos quede más o menos así. Esto lo podemos llevar un poquito más ahí, esto lo podemos bajar un poquito ahí, y ahora cerramos el croquis. Nos vamos a lo que es barrido de superficie y vamos a elegir, acá vamos a eliminar porque lo que vamos a elegir es, en esta parte vamos a elegir el perfil, y en esta parte la trayectoria que va a tener nuestra línea. Bueno, y acá vemos lo que se generó de esta superficie. Bien, tenemos también sobre lo que es barrido de superficie. Vamos a hacer otro ejercicio más para poder terminar el video, que no sea muy extensivo, pero hay varias cosas todavía para ver. En un plano de alzado vamos a generar un óvalo. A ver, ahí puede ser. Le vamos a decir que salga del croquis. Vamos a elegir el croquis de vista lateral. Generamos un croquis. Le vamos a dar una trayectoria. La trayectoria va a ser esta. Y le vamos a generar un spline acá, como si fuera un mango. Más o menos así, así, hasta acá. Bien. Esto lo vamos a hacer que nos quede coincidente con la línea esta, porque si no, no vamos a tener las referencias. Salimos del croquis y ahora vamos a lo que es barrido de superficie. Borramos de nuevo esto porque nos queda seleccionado esto. Vamos a elegir el perfil, va a ser este. Ahora vamos a elegir
la guía, o sea, la curva guía, a ver, la trayectoria va a ser esta, esto va a estar abierto, perdón, vamos de nuevo, acá no nos ha salido la selección, vamos a hacer el barrido entonces, esto lo borramos, lo eliminamos, elegimos ese para que nos quede como perfil. Vamos a elegir la curva guía, nuestra curva guía va a ser esta, a ver si la podemos seleccionar. Evidentemente no nos toma, no sé por qué no toma la curva guía. A ver, veamos. Esto lo vamos a hacer así. Esto va a quedar acá. Eso va a ser, ahora sí, este va a ser nuestra curva guía. Esto va a estar abierto. Curva guía. Le vamos a dar a aceptar. Esto es la curva guía. Y vamos a elegir lo que es la trayectoria. Trayectoria, ahí está. Y se nos genera, medio a veces reacio en poder agarrar la curva guía. A veces hay que insistir. Bueno, esto es más o menos lo que tenemos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Vamos a seguir haciendo videos de superficie, porque en la parte de superficie hay unas cuantas cosas todavía para terminar de ver. Les agradezco por su atención, espero que se suscriban al canal y dejen sus comentarios. Muchas gracias.